playa, la gente se va por ahí. Y qué bueno que ustedes están aquí. Dale un aplauso ahí al que está a tu lado. Dile qué bueno que viniste. Yo estoy contento. He tenido muy buenas noticias últimamente. También malas, pero esas no les hago caso. Le hago más caso a las cosas buenas que están pasando. Y créeme que están pasando cosas buenas. Dentro de este mundo tan convulsionado, tenemos buenas nuevas. Y hoy es el día de las buenas nuevas. Hoy vamos a partir de un versículo que lo he utilizado en varias ocasiones. Y de hecho, checando mis apuntes, de este mismo versículo hablé en el 2017, hablé en el 2019 y ahora que es 15, ¿verdad? De mayo del 2022, voy a volver a hablar. Sin embargo, me di cuenta que aunque empecé en el mismo versículo, ha sido totalmente diferente las 3 veces que he hablado de esto. Este, y te voy a decir que con esto yo veo y compruebo cómo dice la Biblia que la palabra tiene vida. Porque en un momento me sirvió para una cosa, en otro momento me sirvió para otra cosa y ahora me está sirviendo para lo que vamos a ver el día de hoy. Así que me gustaría orar y pues lo voy a hacer. Señor, yo te doy gracias. Gracias por esta palabra viva, Señor. Yo te pido que tú seas el que la ponga en el corazón de los hombres y mujeres que están aquí. Porque con tu poder todas las cosas son posibles para los que creemos, Señor. Y yo creo que tú has traído esta palabra para levantar a alguien, para ayudar a alguien, para que pueda verse alguien. Y por lo que tú vas a hacer, yo te doy gracias. Usa mi boca, mis pensamientos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El personaje de esta parte de la escritura se llama Pablo y es uno de los personajes de la Biblia que más me gusta leer, ver, aprender, porque imagínate tú que tú fueras una persona eh, muy importante aquí en el valle. Son importantes, todos somos importantes, pero fíjate a lo que me voy a referir. Que tu economía fuera tal que tú, por ejemplo, tienes un Ferrari en- para usar a diario y tu esposa trae una Land Rover 23. Que tienes unos 5 acres de tu casa, que tienes suficiente dinero en el banco para ti, para tus hijos y para tus nietos. O sea, estoy hablando de una persona, como lo dicen aquí, acomodada. Una persona que económicamente no tiene ningún problema y que aparte, pues cuando tú vas ahí al, ¿cómo le dicen? Donde juegan tenis y esas cosas, al club, cuando tú, cuando tú vas al club, pues tus amigos son el mayor, el cónsul, el jefe de la policía. Cuando viene el candidato, ahí comes con él y te llevas con ambos, gentes de ambos partidos para ver a quién se va a poner próximamente como presidente. O sea que eres de la, como dicen en México, de la high society o de la crema innata del valle. Entonces imagínate que tú estás en esa posición y aparte tú siempre has sido temeroso o temerosa de Dios, entonces tú le has servido a Dios a tu manera, tú profesas una religión en donde tú conoces todas esas cosas y de repente no sabes qué pasa en tu vida
y ahora te están acusando de que eres de lo peorcito y hasta te quieren matar. ¿Qué dirías tú? ¿Qué pasó en mi vida? De estar acá, ahora hasta me quieren matar. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Entonces, ¿me pones la primera? Hay situaciones en nuestra vida o hay áreas en nuestra vida en la cual la Biblia nos dice, ¿cómo dice ahí en la pantalla? Levántate, ¿verdad? Cuando alguien está lisiado, cuando alguien está enfermo, ¿qué le dicen? Cuando alguien está por a punto de quebrar la vida de pareja, o sea, el matrimonio, entonces vienes como amiga con la amiga y ¿qué le dices? O con el varón, ¿verdad? ¿Qué le dicen al varón los amigos? Cuando has pasado que has tenido una pérdida, ¿qué te dicen? Levántate. Y entonces es muy fácil a veces decir esto, ¿me pasas la que sigue? Tanto en los varones, ¿verdad? Como también en las mujeres. En las mujeres también hay momentos en los cuales pues hay que decirle a la persona, no te quedes ahí tirada, no te quedes ahí afligida. Está toda triste y está toda angustiada porque no le salieron bien las cosas, porque y entonces ¿qué le dicen a la mujer? Levántate, peínate, arréglate y órale, limpia la casa y está todo un tiradero porque pues en esa condición está la mente o el corazón de la mujer. Entonces, ¿qué le dicen? Levántate, ¿verdad? Y en Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 16, ese es el versículo donde vamos a centrar esto y que como les dije ya lo había hablado en 2 ocasiones, pero hoy lo vamos a ver diferente. En Hechos 26, 16 dice, ¿ya tienen su Biblia? Si no, ahorita se los ponen ahí en pantalla, la que sigue. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Qué dice? Pero esta semana que pasó, fui a visitar a una persona que tuvo un stroke. Se le atoró un coágulo en una arteria, en el cerebro, se tapó, se reventó y le ocasionó problemas. De tal manera que la mitad de su cuerpo, todo el lado derecho, no puede mover la mano, no puede mover el pie, no puede hablar porque no puede coordinar los músculos de la boca y nada más puede mover el brazo izquierdo, la pierna izquierda y de este lado pues como que quiere hablar, pero no puede porque fue afectado su sistema que nos hace que hablemos. Entonces, lo he estado visitando y aunque ha mejorado físicamente, pues no se puede mover, no se puede valer por sí mismo. Y Dios me recordó este versículo para dárselo a esta persona. Entonces fui, lo visité y él la única palabra que puede decir es no. Lo único que puede decir es no, no. Cuando él quiere decir otra cosa, lo único que le sale es porque puede mover nada más este lado, no puede mover este lado. Y entonces lo empecé a animar, le leí el versículo y me empezó a decir, y veía que como que se sonreía. Entonces le dije, mira, esta palabra es para ti. Dios me dijo que te trajera este versículo. Y entonces se lo empecé a enseñar. Y le dije, mira, tú puedes decir no, la palabra no.
Así como dices la palabra no, luego vas a poder decir la palabra sí. Y no sé si lo quieres hacer ahorita, pero fíjate cómo decir no es más fácil que decir sí. Hasta en los niños. No. A ver, jóvenes, ¿qué les dice su mamá primero? ¿Sí o no? ¿Quiero ir a la fiesta? No. Así, pero sale menos de 2 segundos te tardas en decir no. En cambio, sí es más difícil decir por los músculos que tenemos que mover. En cambio, no, no, sí, tenemos que gesticular más. Entonces yo le dije, bueno, mira, tú puedes decir no y cuando quieres decir sí, me puedes decir sí así, ¿verdad? Y entonces así. ¿Tienes hambre? No. ¿Te gustó el versículo? Ah, ah, me decía. Entonces le dije, mira, te voy a decir qué va a pasar. Tú vas a, tú puedes mover la mano izquierda, ¿verdad? Ah, ok. ¿Y eres zurdo? No. Pues vas a empezar a escribir con la zurda. Y vas a empezar a escribir armando tu nombre. Y empezó. Le di el plumón, le di el pizarrón y empezó así como un niño de 2 años. Como algunas letras yo sabía qué decía porque yo sabía que estaba escribiendo, ¿verdad? Pero y hasta que borraba una y la volvía a hacer y hasta que le quedó legible. Y luego le dije, vas a escribir mi nombre. Y se quedó así, como que no se acordaba de mi nombre. Mi nombre, ah, que Carlos, ah, y que agarra y que empieza a escribir Carlos, como un niño chiquito. Y luego yo le puse así 2 palitos como uniendo Carlos y su nombre y le puse amigos, que me quita el plumón y que empieza a escribir amigos con la mano izquierda. Y me di cuenta que este versículo le impactó, porque antes no había escrito ninguna palabra. Y entonces yo dije, Señor, gracias porque tú vas a levantar a este hombre. Y fíjate, cuando Dios te levanta con un propósito. Pero a veces el problema es que nosotros no consideramos eso. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿cuál es tu propósito al levantarte? Algunos dirán, apagar la alarma. ¿Cuál es el propósito con el que te levantas todos los días? Sobrevivir, dijo un amigo. ¿Cuál es? Imagínate este hombre que no se puede ni valer por sí mismo, no puede comer por sí mismo, no se puede bañar por sí mismo. Y decimos que nosotros tenemos muchos problemas. Y por eso me gusta ir a ver imposibles. Porque cuando Dios hace lo imposible, se levanta mi fe. Cada vez que vamos y oramos por alguien y Dios lo sana, se levanta mi fe. Cada vez que una pareja está a punto de divorciarse porque no tienen ese amor de Dios, pero viene Dios y les pone ese amor para que no se rompa una familia, para que unos niños no se queden sin padre o sin madre. Y yo veo cómo Dios cambia o transforma la situación. Se levanta mi fe. Cada vez que alguien que no tenía dinero y que empieza a hacer los principios de Dios y empieza a diezmar, empieza a ofrendar, empieza a dar su tiempo y vemos cómo Dios lo empieza a prosperar, hay otros hasta que luego van, oye, ¿cómo le hiciste? Y ahí van de metiches, ¿verdad? Y te empieza a decir, no, es que yo no hacía esto, pero ahora hago esto. Y yo, ay, hasta ya quieres saber el negocio, a ver cómo le hace. Son los principios que hacemos lo que va a dar resultado en nuestra vida. Y entonces estaba
este hombre ahí en su cama, y entonces agarré el pizarrón y le dije, ¿quieres que te escriba el versículo aquí? Ah, ah, ah. Le borré lo que habíamos escrito y le empecé a escribir este versículo de Hechos 26, 16. Y estaba yo por terminar de leer, de escribir el versículo, cuando yo vi que él se estaba como arrastrando, moviendo en la cama. Y le dije yo, ¿qué quieres? Ah, ah. Y volteaba a ver el pizarrón y le digo, ¿qué? Ah. Y me hacía así con la mano, ¿verdad? A que lo ayudara a sentarse en la cama. Y se sentó en la cama. Y entonces yo dije, ahí no se voy a caer, que voy con su mamá. Señora, ¿puede estar sentado? ¿Sentado? ¿Está sentado? Sí. Pues sí. O sea, no se había ni sentado él solo. Y ahí se quedó, sentado. Y seguí platicando con él. Pero como te decía, esto yo lo he visto o lo he incluso dado en 2, 3 veces. Me pasa la que sigue. Pero lo daba con el de que nosotros debemos de resplandecer. Si te fijas aquí dice, es el tiempo de que nos levantemos y brillemos, porque tú y yo que tenemos el conocimiento de la escritura, tú y yo que te sabes un versículo, ese versículo puede ser la luz para alguien más. Y ahí está la diapositiva de esos de hace 2 años. Tenemos que levantarnos de nuestro pasado doloroso. Porque si tú no te levantas de ese pasado doloroso, vas a seguir haciendo lo que no conviene en tu vida. Si tú tomaste un vicio o un hábito porque tú no te sentiste amado, mientras no quites eso, vas a seguir en el vicio. Vas a seguir en esa actitud. A algunos esa actitud. No, yo no perdono, punto, se acabó. Pero, pero te va a seguir toda la vida eso. Entonces tenemos que quitar o tenemos que levantarnos de esa pasividad. Hay personas que sufren de esto mismo que les platico que este amigo y se les hacen hasta úlceras acá en donde están los huesos prominentes del coxis, las crestas ilíacas, acá en la espalda, de que como no los mueven, pues ahí se quedan. Y a veces nosotros estamos así en nuestra vida. Tienes una pareja y no la puedes disfrutar porque pones tus prioridades en otra cosa. Tienes hijos y a ratos están rebeldes y tú dices, no sé qué les pasó, pues que en el momento no les enseñaste, no les diste la atención que necesitaban o los sobreprotegiste. Tenemos que salir de esa pasividad para que no solamente nosotros, sino nuestras generaciones tengan la vida que dice la Biblia que tenemos que tener de victoria en victoria. Pásame la otra. Y entonces cuando nosotros nos movemos, cuando nos levantamos, la que sigue, entonces empieza a haber cambios. En aquel entonces yo hice énfasis en esta plática sobre las mujeres. Mujer, levántate. No, no se resolvió el problema con la pareja, pues levántate y hay que darle y hay que ser ejemplo y hay que darle la atención a tus hijos para que no se repita lo mismo. En fin, en Proverbios 13:4, la que sigue, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. No sé si has visto que a veces están en una reunión, ¿verdad? Ay, ¿me pasas la sal? Y está mero enfrente, ¿verdad? No se quiere mover. O, ay, le falta sal. Y él sabe o ella sabe que la sal está en la alacena, en tal lado, pero no se levanta, ¿verdad? Nada más está pidiendo, ¿verdad? Ay, la sal. Pues si ya sabes dónde está, levántate, no seas perezoso o perezosa. Y a veces así estamos en nuestra vida. Sabemos que existe una palabra, existe un manual del que nos hizo y no queremos leerlo. Pero llega el problema y entonces sí se le quita la pereza a la gente.
Y es cuando más viene. Y yo digo, bueno, pues si a través de esas circunstancias la gente va a conocer a Dios, pues qué bueno, pero no es necesario. Nosotros podemos tener un montón de cosas que Dios ha prometido para nosotros. Y hasta les puse, como les digo que estaba enfocada a la mujer, puse esta imagen que hasta chistosa está, ¿verdad? Levántate, ponte los tacones y pisotea la tristeza, o sea, ya salte de ahí. Pero a veces, oh, es que si supiera lo que me ha pasado. Ay, ¿qué te pasó? Es que hace 20 años, como si fuera ayer. 20 años con el mismo problema. Nosotros somos los que tenemos la autoridad delegada por Dios. Ahora, si tú haces tu parte, la Escritura dice que Dios se encargará. Si Dios te llamó a ti a hacer algo, la Escritura dice que Él se va a encargar de lo tuyo cuando nosotros nos ponemos a hacer lo que Él nos pone. Entonces, lo que tenemos que hacer, a ver, por favor, dile ahí a alguien, levántate, dile, venlo a los ojos y dile, o dile a ella, si no te quiere ver, dile, hey, volteate, levántate, dile, ¿sí? Ahora, Dios nos levanta, ¿por qué y para qué? O sea, vamos a suponer tú tienes una situación difícil y pues estás ahí toda triste o todo triste el hombre y pues sí, yo creo que Dios me puede levantar. De hecho, no sé si has visto que de repente se cae alguien y le duele y vienes y le ayudas y te dices, ay, 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 gracias, y ya se sienta, ¿verdad? Está bien. Pero ¿para qué quieres que Dios te levante en el área en donde estás caído, caída? ¿Para qué? ¿Por qué Dios nos levanta? Vamos a ver en Pablo que lo mismo puede pasar con nosotros. ¿Por qué y para qué Dios levantó a Pablo? En Hechos 26, 16, si te fijas, dices, pero levántate, y luego ¿qué dice? Y ponte sobre tus pies. O sea, ponte sobre tus pies quiere decir toma una posición de lo que tú vas a hacer en tu vida. O eres del América o eres del Cruz Azul. O eres de las Chivas o eres del Atlas. O eres de los de Dallas o eres de los de Pittsburgh. O sea, tú tienes que tener una posición. Tú o eres cristiano o eres un no creyente. Las religiones las hizo el hombre. Tú o crees o no crees. Eso es un creyente. Un creyente es el que cree. Y un no creyente es el que no cree. No importa la religión en la que esté. Es más, hay cristianos que también son no creyentes. Que vienen y dicen, ay, pastor, ¿podría orar por mí? Y le digo, pues órale, vamos a orar, empieza tú. Ay, no, usted primero. Y le digo, ¿yo por qué? Pues si el problema es tuyo. Es que, no, es que, ¿usted cree que Dios me quiera oír? Entonces, ¿eres creyente o eres no creyente? A veces los problemas nos agobian tanto que hasta ya ni crees, ¿sí? Y entonces aquí fíjate, está Jesús, se encuentra a Pablo, o Pablo es en el camino, le resplandece la luz, cae él al suelo, y entonces Jesús le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Ahí viene, ¿por qué? Porque, ahí viene el por qué. Porque para esto te ha aparecido a ti. Ahí le está diciendo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Te he aparecido a ti para que seas ministro, ministra, las mujeres, y para que no crean que nada más para los hombres. Allá hay muchas ministras, 1, 2, 3, tenemos de todos los colores las ministras de este lado y acá de este lado también. Para ministro y testigo de las cosas que has visto. A ver, ¿cómo que? Estaba ciego Pablo, no podía ver en ese momento. Y Dios le dice, yo he venido a ti hoy, ¿para qué?
para ponerte por ministro y testigo. ¿Cuáles son las cosas que has visto? Pablo lo único que había visto es que se había quedado ciego. ¿Estaba ciego? Pero hasta eso le entró una ceguera inexplicable cuando se cayó. Y entonces ya había visto que podía quedarse ciego. Y luego dice, y de aquellas en que me apareceré a ti. Le estaba diciendo, para esto te quiero. Vas a ser ministra. Y vas a ser testigo de las cosas, de los milagros que yo voy a hacer para que tú los veas y se los digas a otros. Eso es lo que le estaba diciendo a Pablo. Pero acompáñame ahora en tu Biblia a Hechos, al capítulo 22, al capítulo 22. Pablo antes se emocionaba porque correteaba a los de esa secta de los nazarenos, a esos que seguían a Jesucristo, que luego más adelante se le llamó cristianos. Pablo los correteaba y los metía a la cárcel. Pablo los correteaba, los metía a la cárcel, a algunos les daban orden de ejecución y Pablo estaba sentadito en primera fila diciendo, estos de esta secta de nazarenos, que bueno que se lo van a echar porque no siguen la ley judía, no siguen la religión que nosotros profesamos, que es la de fariseos. En aquel entonces ser fariseo era estar en la religión que predominaba en ese entonces. Como ahora hay religiones que predominan. Y él hacía todo lo que decía esa religión. Por eso empezó a corretear a los cristianos. Porque ¿cómo que andaba un Jesús que se murió y que ahora resulta que está vivo? Eso no puede ser. ¿Cómo que murió? No nada más por los judíos, que somos el pueblo escogido por Dios, sino que ya le andan diciendo a todos los otros que también Dios los ama a ellos. Eso no es lo que dice la ley. La ley dice que nosotros, el pueblo judío, somos el pueblo establecido para Dios y por Dios, y a nosotros somos los considerados los hijos, y eso es una aberración. Ese era Pablo. Pero cuando encontró a Jesús y le da esto, yo creo que se le revolucionó la mente. ¿Cómo es que yo voy a ir a decirle a los gentiles que Dios les ama si a mí me enseñaron que así no es? Desde chiquito, por herencia, el pueblo santo somos nosotros. Algo así me pasó a mí. Yo como doctor estudié 14, 15 años y entonces llegó un día a la congregación y me dicen, Carlos, ¿podrías ir a orar por un enfermo para que Dios lo sane? Y entonces yo dije, espérame, después de 15 años de estudiar, yo voy y lo opero, yo voy y le doy medicina, pero orar para que Dios lo sane, o sea, hello. Cambiar toda mi manera de pensar. Y hoy en día, al menos hay aquí una persona en este salón que va a tener que hacer lo mismo. Que te vas a tener que levantar y tomar una posición y decir, a ver, ¿cómo? Eso me pasó a mí hace 30 años. Estaba Pablo haciendo el bien según él y correteando y matando cristianos. Se encuentra Jesús, le cambia la vida y él empieza a enseñar todo eso. Y empieza a enseñar que no solamente a los judíos, sino también a los gentiles les empieza a decir, ustedes también pueden ser de la familia de Dios si ustedes se arrepienten, si se bautizan, porque el Señor mandó a su Hijo a morir por todo aquel que en Él crea. Y entonces empezó a orar por los enfermos sanaban, los ciegos veían, seguía las indicaciones que les dio Jesús y empezó a andar por un montón de lugares, de tal manera que ahorita lo vamos a ver, ya era un problema para las autoridades.
Porque la religión se hace y se ha hecho toda la vida, desde el inicio, las religiones se hacen para que la conciencia del hombre esté medio tranquila. Estás más o menos bien porque estás haciendo algo que se te pide. En cambio, Jesús te dice, no es por lo que tú hagas, sino porque creas en mí. Y ahí es donde entonces el hombre dice, espérate, pues no, pues ¿cómo? Yo tengo que hacer algo porque pues en los exámenes yo saco 9, 10 y mi mamá me avienta 2 Whataburgers. Yo saco 9 o 10 y mi papá me presta el carro. O sea, por lo que yo hago se me da algo. Y en cambio, en el cristianismo no es por lo que tú des, no es por lo que tú hagas, sino simplemente porque tú creas en el que murió por ti. Y entonces es donde la gente no le cuadraba. Pero era tanto el testimonio que daba Pablo, era tanto lo que le enseñaba a la gente, que empezó a haber cambios en la vida de las personas. Lo que no tenían lo podían tener, lo que no hacían lo empezaban a hacer, el que estaba enfermo empezaba a sanar, que entonces empezó a alborotar todo eso y las autoridades dijeron, espérame tantito. Y los mismos judíos les dijeron, vamos a encarcelarlo. Entonces estamos ahí en Hechos 22, en el versículo 30, y fíjate lo que dice. Hechos 22, versículo 30, dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, ¿qué dice? Estaba con una autoridad, antes de ir con el cónsul, estaba cerca de Damasco y lo tenían. ¿Cómo lo tenían? Porque ¿qué dice ahí? Le soltó, o sea, ya llevaba un buen rato que estaba. El que era de la High Society del Valle, el que tenía su economía a todo dar, el que se llevaba con todas las autoridades, aquel que era muy elocuente y que tenía mucha inteligencia y que hablaba muchos idiomas, de repente lo tenían. ¿Por qué lo tenían encadenado? Porque empezó a ser ministro y empezó a dar testimonio a los gentiles. Y entonces a las autoridades de ese tiempo ya no les gustó. Vamos al 23. En el 23, Pablo va a ser enviado al gobernador Félix. Y fíjate lo que dice. Y llamando a 2 centuriones, o sea, eran 2 soldados que tenían a su cargo 100 soldados cada uno, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalduras en las cuales pusieron a Pablo para que lo llevaran a salvo. ¿Con quién? Con el gobernador. ¿Ustedes han visto cómo es la comitiva presidencial? Sale el carro del presidente y adelante de él 1 o 2 carros negros. Luego el del presidente y otro igualito al del presidente para que no sepan en cuál van. Van 2 carros delante, otros 2 y otros 2 atrás. Y van unas 2 o 4 motos adelante y otras 2 o 4 motos atrás. ¿Sí? Ese es ¿cómo se llama? La caravana presidencial. A Pablo, ¿cuántos soldados le pusieron? 200 soldados. 70 lanceros. ¿Qué caravana presidencial ni qué nada? ¿Y a dónde lo llevaban? ¿A dónde lo llevaban? ¿O con quién lo llevaban? Con el gobernador. Cuando tú te pones a ser ministro, a enseñar a otros, cuando tú empiezas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, hasta con el gobernador te mandan.
¿Por qué crees que le pusieron 200 soldados y 70 lanceros? ¿Por qué crees? Porque todo lo que había enseñado Pablo había provocado un revuelo en la ciudad. Y no solamente en la ciudad, en muchas ciudades. Vamos a Hechos 24, en el versículo 5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. O sea, Pablo no se callaba. Pablo a donde iba hablaba de Jesús. Pablo a donde iba decía, hay alguno que tenga una enfermedad, que tenga una dolencia, que tenga un problema, podemos orar en el nombre de Jesús. Y así como pasó en tal lado, y así como pasó en aquel, y así como, porque había evidencia de lo que se hacía, lo que pasaba cuando Pablo oraba. Entonces, fíjate ya cómo lo catalogaban. ¿Qué era qué? ¿Qué dice que era? Es una plaga, ya no sabemos qué hacer con él. En vez de que estén todos así medio soncitos, digo medios contentitos, religiositos y así, en vez de que estén así, anda alborotando a todo el mundo, anda sanando a todo el mundo, anda dando, o sea, les cambia la vida. Y entonces dice ahí, y promotor de sediciones entre los judíos, ¿por dónde? Nada más en Mission, por todo el mundo ya andaba haciendo esto. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Lo tenían bien identificado que él era de los principales que hablaban acerca de Jesús. Y le echaron tierra, sus mismos de su sangre, de su misma raza. Y intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todos, dice en el 9. Pero en el 11 dice, como tú puedes cerciorarte, Pablo le estaba hablando al gobernador, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontonando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Pero esto te confieso, dice en el 14, que según el camino de ellos, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Sabes por qué les decía esto? Porque él conocía la ley. Él sabía cómo decía Dios que se le debía de adorar, cómo se le debía de alabar, qué es lo que podía hacer Dios. Él conocía las escrituras, pero ahora lo hacía conforme a lo que Dios le dijo. Dios le dijo, ve y enséñale a la gente y ve y dile a los que no son del pueblo judío, porque para todos es esta bendición. Y él lo hacía y ocasionaba conflicto en la creencia de las gentes. Así como hoy en día. Hay personas que están en alguna religión y te invitan a un lugar en donde se habla de la escritura, en donde te dicen, no, es que la escritura dice que debemos de ser cristianos, seguir a Cristo, que no por lo que hagamos, sino por lo que hizo. Entonces de repente le empiezan a decir a la gente, ¿ya te estás cambiando de religión? No, ahora estoy siguiendo lo que dice Jesucristo. Porque hay muchas religiones. Pero el cristianismo no es una religión. Y él les estaba diciendo, por esto procuro tener siempre, dice en el 16, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si nosotros fuéramos 10% de lo que es Pablo, dice, esa conciencia es esa conciencia de que tú sabes que no has hecho nada malo. ¿Cuántos tendremos esa conciencia? Nosotros hay cosas que nos las guardamos. No, eso no pasa nada. No. En cambio dice que Pablo tenía cuidado hasta de tener algo con alguien. Si en algo te he lastimado, perdóname, les decía. Si en algo te puedo ayudar, estoy para servirte. A lo mejor, como dice ahí, lo tiraban
pero su conciencia estaba en paz por cuanto estaba haciendo lo que Dios lo había mandado a hacer. Y aunque estaba encadenado, él estaba con su conciencia en paz. Y aunque nosotros tengamos dificultades a nuestro alrededor, cuando nuestra conciencia está en paz, mira, tú duermes, como dice un amigo mío, no, yo duermo como salvo, sabiendo que si ya no despierto, pues ya me voy con Dios. En cambio hay gente que no puede ni dormir, y un tafil, 2 tafiles, 3 tafiles, 2 cocas con café, te quieren dormir. Pero hay algo en nuestra conciencia que nos inquieta, y eso es lo que lleva a las gentes a depender de sustancias, a depender de adicciones, a depender de cosas que nos tranquilicen momentáneamente, aunque eso nos va a ocasionar un problema mayor. Pero Pablo decía, y lo dice aquí cuando está delante de los que se está él defendiendo. En el 24-23 dice, y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle a venir a él. Esperaba también con esto en el 26 que Pablo le diera dinero. Félix le hablaba y le decía, a ver Pablo, platícame, ¿de qué te acusan? Y ya le empezaba a decir, ¿verdad? Pues es que me acusan de que yo predico a un Jesucristo que está vivo. Aunque todos dicen que está muerto, está vivo. Y hemos orado por gente y se sana. Y entonces Félix dice ahí que lo mandaba a llamar y lo volvía a retirar. Luego te digo. Y dice que lo tuvo ahí, así, yendo y viniendo, preso, esclavo. Dice en el 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Félix tenía la capacidad de dejarlo libre, pero le hablaba para que viniera con él, porque mira, ¿qué quería Félix? Que le diera algo para que lo soltara. Pero como Pablo sabía que él no había hecho malo y confiaba en Dios, si Dios me tiene aquí es por algo. ¿Qué harías tú? Si estás preso, llevas 6 meses y te dicen, pues te habla Félix, el gobernador. ¿Y qué? ¿Ya me va a soltar o qué? Pues no sé tú, ahí ve a ver qué platica contigo. ¿Qué harías tú? ¿Qué, mi Félix? Pues ¿qué? ¿De cuánto ya para que me dejes ir, no? Eso es cuando nosotros queremos resolver los problemas. Y Pablo decía, yo estoy haciendo lo que Dios me mandó, yo estoy siendo ministro, yo estoy dando testimonio, así que Dios me abrirá la puerta. En Hechos 25, ahí está Pablo alegando en su defensa otra vez que ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado de nada. Y dice en el 10, ante el tribunal de César estoy, donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa de alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Él era transparente. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y vemos cómo Pablo, Dios lo seguía guardando, cómo seguía ayudándolo y cómo llega hasta Roma. Porque en ese proceso había un plan de parte de Dios. Todos querían oír
en el 25-23, dice que llegaron Agripa y Berenice con mucha pompa. Eran de la High Society y querían venir a ver qué decía Pablo, qué era lo que traía, qué era lo que hablaba. Y les volví a decir lo mismo en 25-25. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte he hecho, y como el mismo peló Augusto, he determinado enviarle a él. Y no lo mataban. Al contrario, llegó hasta con la máxima autoridad. Y lo mismo les decía. Incluso uno de ellos, en Hechos 26-24, le dice, Festo, le dice a Pablo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Porque él sabía la ley judía. Y le contesta Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. No pienso que no sepas nada de esto, si te han llegado las noticias, si te dicen de todo. Entonces Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano, porque él era judío, conocía toda la ley. Y entonces Pablo le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, que vinieron al chisme, que vinieron a ver por qué se me acusa, fueren hechos tales cual yo soy, y les dice, excepto por las cadenas, porque decidieron encadenarlo por lo que él creía. Pero Pablo, con todo y que tenía las cadenas, era más libre que cualquiera de los que iban a ver de que lo acusaban. Y yo creo que en este día tú debes de considerar esta palabra que Dios nos está trayendo. ¿En qué área tú necesitas levantarte? ¿Cuál es esa área que tienes ahí como una piedrita en el zapato que dices, pues yo sé que no está tan bien, pero no pasa nada? ¿O tienes alguna enfermedad? ¿Tienes algún dolor? ¿Tienes alguna tristeza? Mira, desde el principio Jesús le dijo a Pablo lo que iba a pasar. Porque si volvemos al 26, Hechos 26, en el versículo 17, en el 26 fue cuando le dijo, levántate. ¿Por qué y para qué? Para que seas ministro, para que des testimonio de lo que pasa en la vida de la gente que me acepta, y te me voy a aparecer para que veas más milagros. Para eso, para que veas más milagros. ¿Por qué? Para hacerte ministro, ministra, y para que des testimonio. Hay gente que dice, no, pero pues yo qué testimonio puedo dar. Quiere decir que en tu conciencia hay algo que no te deja estar en paz. Quiere decir que hay algo que tienes que cambiar. Para que puedas tener esa conciencia de Pablo, que él dijo, me imagino, ¿verdad? Porque pues no creo que lo hayan llevado. Dice que estaba encadenado y él les decía, me acusan de esto, me acusan de lo otro. Lo único que yo he hecho es decirle a la gente pobre, es decirle a la gente que tiene una necesidad, que existe Jesucristo como Señor de señores, que puede venir y arreglar la vida de las personas. ¿De eso me acusan? ¿De un Jesucristo que está vivo? ¿Que murió pero que resucitó? ¿De eso me acusan?
Yo no he hecho nada con el templo, yo no he hecho nada a la autoridad, yo no le he hecho nada al pueblo. Pero si hayan cosa alguna en la que yo tenga que morir, no lo niego, ya me tienen encadenado. Pero ojalá, le dijo al gobernador, que por poco o por mucho de lo que hayas tú visto en mi vida, tú también decidieras seguir a Cristo. Que seas como yo. Y les dice, excepto por estas cadenas. Nosotros podemos ser como Pablo, excepto por estas cadenas. ¿Cuál es la cadena que no te ha dejado perdonar? ¿Cuál es la cadena que te tiene atado en tu enfermedad, en tu dolor, en tu tristeza, en tu economía? Que no te ha dejado tomar la decisión de cambiar y tener esa conciencia de paz. Pablo estaba mejor que todos los demás que nada más iban a ver. A veces nosotros decimos, no, tengo demasiados problemas, yo no puedo ir a predicar de Jesucristo. No, que vaya otro. ¿Será que Dios tiene que levantar a gente que tuvo un derrame en el cerebro para ir a predicar de Jesucristo? Y que tú y que yo, que tenemos el tiempo y todas las capacidades, no lo podamos hacer porque estamos muy ocupados. Dios quiere levantarte. Dios quiere levantarnos en medio de este mundo tan loco como está. Dios quiere darte algo nuevo. Y le dijo en el 17, fíjate lo que les dice: yo te voy a levantar como ministro y para que des testimonio. Pero luego le dice, librándote de tu pueblo. ¿Quiénes lo querían matar? Su pueblo. ¿Quiénes son las primeras personas que hablan mal de ti cuando tú empiezas a conocer de la Biblia y de Jesús? Tu pueblo, tu familia. Ya vas a cambiar de religión. Él se lo advirtió desde el principio. Te voy a liberar. Para verdaderamente tener la paz en tu corazón y poder ayudar a otros. Y a los gentiles, dice la segunda parte del 17, ahora yo te envío a ellos. A ellos háblales de mí. A ellos enséñales. A ellos dale testimonio de lo que yo he hecho, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y dice que empezó a hacer eso. Y le dice a Agripa, lo he hecho en Damasco, he ido a Jerusalén, he ido a Judea, he ido a los gentiles, he ido con los judíos, y ellos son los que están intentando matarme.
pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños, dando testimonio a los grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas de Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Y el gobernador le dice: por poco y me convences de ser cristiano, pero ay no, me da miedo. Mejor me quedo sentado, mejor me quedo sin hacer nada, que lo hagan otros. No voy a hacer que a mí también me quieran matar. Yo veo un hombre libre. Que si vas a mi casa está abierta. Que si vas a mi closet está abierto. Que si quieres saber cómo soy, pregúntale a mis hijos. Tengo paz por cuanto estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. A ese hombre veo. ¿Cómo me gustaría que todos los que se dicen cristianos fuéramos la 10ª parte de lo que era Pablo? Hoy hay alguien que está mal en Bronzeville. Yo voy, yo quiero orar, quiero que mi Jesucristo, que no está muerto sino esté vivo, cuando yo ore, cuando imponga las manos sobre ese enfermo, que se sane. Y si no se sana de la enfermedad, que se sane en su corazón, que tenga paz. Y si es el tiempo de que entregue su cuerpo y que vaya a la presencia de Dios, que vaya, y que su familia quede en paz, que quede libre, que los hijos sepan que su papá o su mamá tenían una posición, que estaban levantados sobre sus pies, hablando de lo que Dios puede hacer a todo aquel que en Él cree. Y que nos haga libres en este tiempo. Yo te quiero invitar. Si hay alguna área en tu vida en donde quieras que Dios te levante, tienes que tomar una posición. Levántate y vamos a pedirle a Dios. Puede ser tu economía, puede ser dejar de hacer algo, puede ser ir y pedir perdón. Yo no sé en qué área tú te sientas encadenado o encadenada, pero dice que si le pedimos a Dios, para Él todo es posible. Así que yo voy a orar, pero también te quiero decir, estas Dios las rompe, pero hay otras cadenas que son menos visibles, y esas las tenemos de otra manera. Pueden ser por herencia, pueden ser porque me he vuelto religioso o religiosa. Me doy golpes de pecho, pero sigue siendo el mismo. O puede ser porque papá y mamá o tus abuelos hicieron de las cosas que dice en Deuteronomio 28. Por eso dice que tú te tienes que levantar y tener una posición. Creo, y si la Escritura lo dice, eso voy a hacer. Yo voy a orar, pero tú también haz tu oración ahí donde estás. Que no sea una oración de otro domingo más.
Puedes decirle: Señor, levántame de esta tristeza, levántame de esta aflicción, levántame y dame el poder para perdonar, levántame y dame el poder para cambiar. Señor, yo te pido en esta tarde que tú seas quien rompa las cadenas de los que estamos aquí. Que se rompan las cadenas de tristeza, de dolor, de enfermedad, de angustia. Que se rompa esa cadena de ese temor, de esa duda, de ese vicio, de ese miedo. Rómpelas hoy, Señor. Te lo pido y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón, y con danza daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Somos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, tu gran amor, oh Dios. Somos la generación que grita por tu grande, oh gloria a Dios, tu grande, oh gloria a Dios. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón, y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Somos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, tu gran amor, oh Dios. Somos la generación que grita por tu grande gloria a Dios, por tu grande, oh gloria a Dios. Sí, Señor. Dele fuerte sus aplausos al Señor. Dale fuerte tu aplauso a Él. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Dile: callar es imposible. Somos la
la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, tu gran amor, oh Dios. Somos la generación que grita por tu grande, gloria a Dios, por tu grande, oh gloria a Dios. Dale tus palmas a Él, al Dios que todo lo puede. Puedes cantarle libremente, cántale libremente a Él. Él es Dios. Somos la generación que danza por tu grande, oh gloria a Dios, tu gran amor, oh Dios. Grítale, somos la generación que grita por tu grande, gloria a Dios, por tu grande, oh gloria a Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, Cristo, 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 creo en ti, creo en ti, Cristo. creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Así es. Nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible. Señor, gracias Dios porque tú nos llamas
y nos das de beber, nos das de comer, Señor, de tu palabra, por lo cual te damos gracias. Tú sacias nuestra sed, Dios. Jesús, tú sacias nuestra sed. Sí, Señor. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Tengo sed de ti, Dios. Tengo sed de adorar. Quebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. También quiebra tu corazón y dile: quebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Tengo sed de ti, Dios. Tengo sed de adorar. Tengo sed de ti, Dios. Tengo sed de adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Y gracias, Señor, gracias, Dios. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Oh. Tú lo dijiste en tu palabra, Señor, que vengamos los que estemos cansados y cargados, que tú nos harás descansar. Te damos gracias, Señor, y decimos: quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Tengo sed, tengo sed, tengo sed.